Bienvenidos a Código Metabólico, ciencia, evidencia y experiencia al servicio de tu salud. Un podcast diseñado para ayudarte a comprender el bienestar integral desde una perspectiva científica y actual. Conduce el doctor Andrés Jiménez. Código Metabólico, un episodio más de este podcast. Estamos por el canal de YouTube. No olviden suscribirse a mi canal. Bueno, hoy está otra vez con nosotros la licenciada Marian Romero. ¿Cómo estás, Marian? Hola, doctor, ¿cómo estás? Bien, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante sobre ¿Sobre qué vamos a hablar? Contale a la gente de qué vamos a hablar. Vamos a hacer una continuación sobre las emociones más típicas que experimenta la persona con diagnóstico de diabetes. ¿Puedo levantar la mano? Yo creo que lo que más caracteriza a mis pacientes que tienen diabetes es la ansiedad. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas al respecto? Sí, la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad, verdad? Nosotros tenemos como unos conceptos ahí de la ansiedad que no son muy concretos, pero la ansiedad es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos para que nos alerta del peligro. ¿Para qué? Para escapar, para escondernos, para planificar, para organizar, en fin, para todo que sea funcional. Lo que yo siempre le digo a mis pacientes es que la ansiedad hasta un punto es correcto y es necesario. No te vas a levantar si no tienes ansiedad. Exactamente. O sea, ¿qué es levantarte a la mañana? Porque tenés que cumplir con el trabajo, con las personas que te están esperando. En fin, nosotros somos seres que funcionamos en comunidad y nuestro aporte es importante. Ahora, ¿cuándo la ansiedad empieza a ser problemática? ¿Cuándo es patológica? ¿Cuándo hay un miedo irreal? Que no es fobia. No es fobia. Fobia es algo específico ya. Ahí tenemos un montón de fobia, ¿verdad? Fobia al agua. Que podemos hablar en otro episodio inclusive. Eso vamos a hablar otro día, ¿verdad? Fobia a la diabetes puede existir, no existe eso en el manual, pero la persona pudo haber desarrollado también. O sea, miedo a tener, sí. Sí, es que la fobia es un miedo irracional a algo en específico. Okay. La fobia en general, ¿verdad? Si hablamos, es algo en específico. Entonces, si vos le tenés miedo irracional, vos sabés, pero todo tu sistema nervioso se pone en alerta y reacciona. Vos sabés que es algo nada que ver, Vos sabés que es algo nada que ver, pero no podés controlar tu sistema nervioso. Te tiemblan las manos, sudás, todo eso. Entonces, si la persona recibe un diagnóstico y pasa por eso, puede que haya estado ya cultivando esos pensamientos fóbicos hacia el diagnóstico de la enfermedad. Ahora, si conectamos con el tema de la ansiedad, y la ansiedad es alerta al peligro y se activa esta ansiedad con el diagnóstico, yo suelo explicarle a mis pacientes que la ansiedad es como una alarma descompuesta. Cayó una pluma, toca. Pasó una sombra, toca. Entonces, y no hay un miedo real del que defenderse. ¿Quién le tiene miedo a una pluma? El ansioso. Porque se hizo toda una película famosa. ¿Vos te haces película en la cabeza? Sí. Una novela, película y de todo lo... Exacto. Porque el cerebro no sabe diferenciar. Esto parece muy de coach, ¿verdad? Pero realmente el cerebro no sabe diferenciar la realidad de la fantasía. Y si en nuestra mente pasa pensamientos de peligro, cree y nuestro sistema nervioso reacciona. Porque para eso está el sistema nervioso. Se alerta. O sea, se pone en alerta. ¿Y las señales cuáles son? Entonces, o sea, ¿cómo yo sé que una persona está teniendo ansiedad? ¿Cómo se manifiesta, digamos? Con el miedo excesivo, con el perfeccionismo, con el control glucémico. La persona come algo y ya se mide la glucosa, toma agua, se mide la glucosa. Es como que el recién diagnosticado pasa también por esos... Quiero comentarte algo al respecto. Yo a la mayoría de mis pacientes con diabetes tipo 1 y también con pacientes con diabetes tipo 2, yo les coloco un sensor, ¿verdad? El sensor es prácticamente imperceptible y mide en 24 horas con el teléfono celular, mide en 24 horas cómo se comporta la glucosa. No duele y esto va conectado al teléfono directo, automáticamente le va registrando en 24 horas cómo es el comportamiento de su glucosa y genera una ansiedad. Genera una ansiedad terrible porque comen, me llaman y me dicen, mira, estoy comiendo esto, me sube con mi carne, ¿por qué con la carne? Con mi lechuga me subió. Y bueno, esto es algo cierto. Pero a su vez detecto demasiada hipoglucemia. Son ya que el paciente no quiere comer porque tiene miedo a que le suba, por eso baja. También tengo pacientes que
cenan temprano para que a la madrugada no les suba la glucosa y hacen hipoglucemia. Y también detecto la hiperglucemia demasiado. Pacientes que creían que comiendo tal cosa no les subían, se engañaban a sí mismos y se dieron cuenta que sí subía. Eso a mí en consultorio, al paciente, o sea, veo que le genera una tremenda ansiedad. Este glucómetro se llama. Sí, es como un sensor, monitoreo Este sensor continuo. de glucosa es muy útil justamente para que la persona deje de autoengañarse, uno. Segundo, no para entrar en un estado de alerta permanente, sino, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aprender. Ahí es donde nosotros utilizamos el registro alimentario, donde la persona va puntuando cuáles son los alimentos que le impactan, cuáles no son los alimentos, cuáles son seguros, cuáles no son seguros, y de esa forma aprende a regularse en su selección alimentaria. Acuérdense que nosotros tenemos un diagnóstico y necesitamos hacer un cambio de estilo de vida, y ese cambio de estilo de vida significa aprender sobre macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos, y en la combinación de esto va a existir esa elección saludable, vamos a llamarle, o selección inteligente, y esto va a variar de persona en persona. De repente a mí una tapioca no me hace un pico de glucemia, pero al otro sí, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan útil, me parece muy útil a mí esto, para que la persona haga un estudio de qué le impacta, qué no le impacta, pero eso en el inicio, y después se quita y ya vive de acuerdo a su estilo de vida. Pero esto suena muy fácil, pero esto va a llevar por lo menos 2 a 3, hasta 5 años este cambio de estilo de vida. O sea, así podemos, el paciente me dice, doctor, no puedo manejar esto, doctor, me siento así, me siento así. Obviamente yo, Marian, te mando los pacientes, o sea que como siempre enfatizo, trabajamos en equipo, le mando los pacientes y bueno, ella me ayuda, o sea, le ayuda al paciente a manejar este tipo de sentimientos, o son patologías, son enfermedades. La ansiedad es una enfermedad. No, nosotros no le catalogamos como enfermedad, es un trastorno, depende, porque la ansiedad hasta cierto punto es saludable, pero cuando empieza a interferir en la calidad de vida de la persona, en su funcionamiento, sí ya podemos hablar de un trastorno de ansiedad generalizada, o estamos hablando de trastornos obsesivos, porque otra vez en el episodio anterior yo hablé sobre las comorbilidades. Existen los trastornos obsesivos, los pensamientos obsesivos, y las personas que se verifican cada rato, por ejemplo, se pinchan cada rato para ver cómo está, es como el trastorno dismórfico corporal, por ejemplo, que la persona permanentemente se está mirando, está verificando su cuerpo, come un pan y ya cree que subió 5 kilos, por ejemplo. Y no. A lo mejor la gente de repente que nos está viendo se ríe por esto, pero existe, es real. Es real. Vemos en el consultorio. Y yo ahora te pregunto, para que digamos y podamos compartir con la gente, es cómo se siente un paciente que no ve cambios. Yo quiero que vos describas y que la gente de repente que tenga esto se sienta identificada, que diga a la pinta, yo me estoy sintiendo como la licenciada está diciendo. O sea, cómo se siente una persona que no ve cambios, tanto en su control de glucosa, que no mejora, tanto tampoco la persona que no está bajando de peso. Otra vez ahí nos vamos a cómo interpreta qué es lo que es el cambio para esa persona. El cerebro tiene un proceso de hacer un cambio. O sea, no es que eso que nos dicen que en 21 días vamos a cambiar y todo eso son todo venta de libros nomás bestseller. La realidad es que la neuroplasticidad varía de persona a persona. Ese es un primer punto. Segundo punto, más o menos se necesita 250, 260 días para hacer nuevas estructuras neuronales. ¿Eso equivale a 6 cuánto? meses. Mínimo. 6 meses. Pero sumarle la cantidad de presión social de macanada, lo que estás haciendo, no vaya a exagerar, comer un chiquitito nomás. Primero que se adapte tu ambiente a tu diagnóstico, y después que vos también tenés que adaptarte a tu diagnóstico. Entonces, o es lo uno o lo otro. O es tu ambiente el que se resiste a aceptar que estás en ese proceso, o vos te resistís también a aceptar. Entonces hay una negación. Y ahí está el tema de no veo cambios. Y probablemente porque hay como agujeros en el proceso, pero es normal no tener cambios porque dependiendo de cuándo fue el diagnóstico. Tengo 30 años o tengo 43 años, fueron 40 años de un estilo de vida. Y nosotros pretendemos en 21 días cambiar eso. No se puede. No, pero no a los 21, son 60. No se puede.
el cerebro necesita un tiempo para hacer aprendizaje, asimilación. O sea, así mismo como aprendimos a caminar, ¿cuánto tiempo le lleva al ser humano a aprender a caminar? Y yo creo que, y bueno, o sea, que empieza a gatear, digamos, caminar 2 años. Y se empieza a sentar más o menos a los 6 meses. Sí, a sentar. recién. Y un poquito antes empieza digamos, levantar el cuello. a poder sostener la cabeza, digamos, sin que se vaya hacia atrás, por decirlo así. Y algo muy interesante que yo aprendí aquí con mi experiencia con mis hijos es que el cuerpo va bajando. Primero sostiene la cabeza, después va sosteniendo acá, después de a poco se sienta, después se pone, ya gatea, después se para. O sea que es gradual el desarrollo. ¿Y por qué nosotros creemos que nuestros hábitos son diferentes de estos desarrollos también motores de nuestro cuerpo? No son diferentes. Porque son circuitos neuronales que se necesitan crear. Por eso la vieja confiable es ir a hacer nomás un sándwich de milanesa a la mañana temprano. Es más satisfactorio también. Sí, pero no, es el hábito. Es lo que conoce mi cerebro automático. Uno no está en la alimentación consciente todavía. Cuando uno empieza su proceso de cambio de hábitos, empieza a activar su conciencia de selección alimentaria. Y eso lleva su tiempo para acordarte. Yo tengo pacientes que me dicen, yo no hice mi tarea, me olvidé. Y está en terapia hace 6 semanas ya. Y se sigue olvidando de que está en terapia. Cuando va a llegar a su terapia y se acuerda. Yo quiero que también describamos esta sensación que esa sensación que sentimos. Es lo que nosotros experimentamos o lo que sentimos en el consultorio cuando el paciente de repente no hace su tarea, su deber. No quiero decir la palabra, pero digamos que no es consciente de eso. Yo quiero que también la gente sepa que como profesionales de repente nos sentimos frustrados también. No nos enojamos, ¿verdad? Pero de repente como que no nos cuesta aceptar también que el paciente no está haciendo. Bueno, en mi caso forma parte de mi proceso terapéutico, el hacer o no hacer tarea es un síntoma. Entonces a mí me habla de los niveles de ansiedad que maneja esta persona porque se explora. O sea, a mí me es útil que no me haga la tarea a veces. Para que vos puedas, para que el paciente se pueda evidenciar. Porque para mí es un recurso para que yo pueda entender cuál es su nivel de perfecto. ansiedad. Impresionante. O sea, y su nivel de resistencia a encontrarse consigo mismo o la resistencia al cambio, porque existe también la resistencia al cambio. Y volviendo a lo... Perdón, ¿te puedo cortar ahí algo? Muchas veces ya escucho este término. Eso que me decís resistencia al cambio es lo que probablemente la gente traduce con la famosa frase Itahuetereí. Sí, pero no. ¿Qué pensás? ¿Qué opinas? No, o sea, no. Yo creo que nosotros tenemos que mirarle a la persona con mucho respeto, con mucha... Como te digo, es lo que la paciente, las personas dicen, sí. Y Itahuetereí no quiere cambiar. O si no, hay personas también que dicen, yo ya soy muy grande para cambiar. ¿Eso es resistencia al cambio? Sí, ahí hay 2 personas, ¿verdad? Sí. Está la gente. Yo digo que la gente no le respeta a las personas. O sea, en general nuestra sociedad no respeta, nos respeta. Por ejemplo, yo digo, yo quiero hacer cambio de hábitos y no comes y quema ganar lo que decís. Exacto. ¿verdad? O yo no tomo bebida alcohólica, me pasa. O sea, yo de repente me voy a cena, eventos sociales, y yo le digo, no, yo no quiero tomar. Me dice, no, toma, sí que insiste, me insiste. Y eso también yo le explico a los pacientes, mira, ¿qué te va a pasar esto? ¿Verdad? Porque nosotros profesionales de la salud también somos personas que deambulamos, que andamos, que comemos, que nos reímos, que celebramos también. Entonces yo también les digo, mira, ¿qué te van a insistir? Mira, ¿qué te van a decir? Sí, exactamente. O sea, eso le va a pasar. Entonces yo por eso hablo del tema de la persona, tenemos el que se resiste al cambio, pero hay una resistencia natural de nuestro cerebro a cambiar porque es un terreno desconocido, te da miedo. Otra vez el cerebro te está protegiendo. Se usa muy comúnmente el tema del autosabotaje. De hecho, yo a veces incluso le explico cosas a mis pacientes con el tema del autosabotaje, pero no es que exista el autosabotaje.
Es algo que vos, para que la persona entienda así bien Sí, nomás. porque es más común, ¿verdad? Pero en realidad es una autoprotección. El cerebro se está protegiendo de un terreno desconocido. Nosotros no es natural para nosotros salir de nuestra zona de confort. De hecho, es mucho más agradable quedarnos un domingo a la mañana, toda la mañana en la cama mirando Netflix o Yo cualquier... creo, o sea, es más, de repente como que es más satisfactorio. Independientemente de que dé gusto, porque da gusto, y eso no vamos a No, negar. no. De repente es más satisfactorio, digo bien, satisfactorio y probablemente más fácil también. Claro, y eso es lo que quiere el cerebro. Placer inmediato, rápido, instantáneo. Solo que eso a largo plazo tiene sus consecuencias, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de resistencia al cambio, estamos hablando de eso. Entonces, salir de la zona de confort va a generar una cierta resistencia inicial hasta que le empezamos a agarrar el gusto, hasta que el cerebro ya no lo ve como algo raro. O O sea, sea, que se va adaptando, se digamos, va. y se va acostumbrando a eso Y eso es lo que hablamos de y va aceptando. neuroplasticidad. Ahí es donde nosotros, cuanto más nosotros le exponemos a nuestra mente, a nuestro cerebro, a algo que no conocemos, entonces él se va adaptando también. Y volvemos a hablar ahí, conectamos con la neuroplasticidad. Sí se puede cambiar, pero es normal tener resistencia. Ya, bien, bien, o sea que súper bien respecto Tu a... pregunta de cómo se siente el paciente Sí, cuando no ve cambios. Y ahí la persona, o si es que tiene el pensamiento blanco y negro, tipo, o cambio o no cambio, punto, ¿verdad? Pensamiento rígido. Ya hablamos ya que cuanto más flexible, más flexibilidad cognitiva hay, más apertura al cambio hay. Pero cuanto más rigidez hay, más difícil es la interpretación. Entonces, si yo no me voy los 5 días a la semana a caminar o me voy al gimnasio, entonces no me voy. No, andate 2. No, pero yo me tengo que ir 2 horas al o no gimnasio. me voy. O no me voy. O hago o no hago. O frío o caliente. Sí, y no. Est- Estamos forzándole demasiado al Yo siempre, cerebro. yo siempre le digo a mis pacientes, bueno, estamos en un espectro de colores, la famosa escala de grises, pero a su vez a mí me preguntan y me hago cargo con mucha responsabilidad y me dicen, doctor, ¿qué alimento tengo prohibido? Es más, tengo un video, un Reels que está en mi Instagram, aprovecho para decir @andresjimenez.diabetes, me pueden seguir en Instagram. ¿Cómo te encuentras en Instagram? A mí me encuentran como Mariam con M, Mariam.psicóloga en línea. Mariam.psicóloga en línea. Nos pueden seguir porque ambos subimos videos. Retomando. Entonces, en uno de los videos yo digo, bueno, que no hay ningún alimento prohibido, siempre y cuando depende mucho de la porción que el paciente va a comer, va a consumir. Entonces, por eso digo, con mucha responsabilidad, porque también selecciono a quién decirle, porque está el paciente que se va a agarrar de eso para decir voy a comer de todo, y más ahora que le pasó la Semana Santa, entonces se va a descompensar. Y generalmente el que tiene trastorno de alimentación no va a controlarse. Exacto, no va. O sea, no va a controlarse. O sea, ahí hablamos de las comorbilidades. Quien no puede controlarse generalmente tiene un trastorno de alimentación. Porque o regula sus emociones a través de la comida. O sea, la persona que tiene una mala relación con la comida va a usar la comida como regulador emocional. Cualquier cosa, comer. Cualquier cosa, comer. Cualquier cosa, vamos a salir, vamos a salir. O sea que sí o sí va a buscar. Sí o sí va a buscar. Y va a encontrar. Diferente. Por eso es que no hablamos de alimentos prohibidos y permitidos, ¿verdad? Hablamos de alimentos inteligentes. O sea, elegir inteligente. Yo siempre hablo de esta forma con mis pacientes. Elegí inteligentemente. Vos sabés que esto te da picos de... Y vos sabés que esto te abre la puerta al descontrol. Entonces, descubrí cuál es tu porción que no te lleva al descontrol. Y yo tengo pacientes que me dicen, Marian, definitivamente esto no puedo comer porque esto me abre una puerta y no puedo parar de comer. Como cada 2 horas. Es como que se me abre el apetito y no puedo parar. Entonces ahí estamos hablando de probablemente una persona que regula sus emociones con la comida. Y que gran porcentaje de la población lo hace, ¿verdad? Y no es que sea algo malo. El problema es cuando esa es su principal forma de regular las emociones. O sea, no está mal ir a celebrar. Mi esposo me invita a cenar una noche y claro, celebramos el amor y estamos felices comiendo, compartiendo algo juntos, ¿verdad? El problema es cuando todo se hace
alrededor de la comida. Ahí sí. Porque hay productos que definitivamente son hiperpalatables y que estimulan nuestras áreas. Y es como que se nos apaga la mente y se va uno al descontrol. Y la persona generalmente se desmotiva mucho cuando no comprende estos procesos. Y ahí no ve cambios. Y también no ve cambios cuando se exige demasiado y cuando es demasiado perfeccionista. Los pensamientos perfeccionistas también llevan a las personas a quererlo todo ya, para allá. Y en el inicio yo hablaba sobre el tema de que existe un proceso. Hay algo que nosotros llamamos modelo transteórico del cambio, donde hablamos de la precontemplación, que son 5 fases, ¿verdad? 4. La primera, que es la precontemplación, cuando la persona no es consciente todavía de su problema, vive nomás, ¿verdad? No es consciente, hay un problema, pero no es consciente. Se pasa a la fase de la contemplación, donde la persona ya empieza a sospechar de que sí, probablemente yo tengo que cambiar esto. No, mira, yo ya no estoy durmiendo bien, estoy teniendo apnea del sueño, estoy teniendo mucho dolor de cabeza, estoy teniendo muchas disfunciones así físicas, muchas, ¿cómo es que se dice? Dolor en las articulaciones. Yo tengo que revisar algo acá, ¿verdad? Después se pasa a la fase de la preparación. En la preparación ya la persona está lista como para iniciar un proceso de cambio. Ahí generalmente es donde, doctor, vengo para que me ayudes, vengo para que me hagas los análisis, quiero saber cómo estoy, ¿verdad? O ya se van a la psicología también y empiezan, necesito que alguien me ayude porque yo no puedo solo. Y ahí entramos a la fase de la acción y luego del mantenimiento. Y en todas las fases está la fase de la recaída. Y la recaída no es reiniciar el proceso. La caída es la retomada del proceso. Retomada. Importante ese término. Nunca volvés a iniciar. O sea, nunca estás en el punto donde iniciaste otra vez. No te fuiste otra vez allá atrás. Vos te caíste, te levantás, analizamos qué me hizo caer y retomamos. Perfecto. Bueno, entonces vamos a encontrarnos en el otro episodio. Vamos a continuar hablando acerca de esto. La ansiedad, los miedos y ahora, ¿quién me cuida a mí? O sea, yo estoy enfermo, ¿quién me cuida a mí? Ese sería el tema del próximo episodio. Nos encontramos en más de Código Metabólico. Esto fue Código Metabólico. Gracias por acompañarnos en este espacio de ciencia y salud. Te esperamos en el próximo episodio con más herramientas para transformar tu bienestar, con el doctor Andrés Jiménez.